Fue la antigua sede del Colegio Mayor Santa Cruz. Actualmente es la sede del Rectorado de la Universidad de Valladolid. El edificio se inauguró en 1491, fundado por el cardenal Pedro González de Mendoza. Más tarde, Lorenzo Vázquez de Segovia lo culmina con una portada principal en la que aparece el cardenal arrodillado ante Santa Elena, primera en encontrar la Santa Cruz. Destaca la Cruz de Jerusalén, emblema del colegio. El zaguán de la entrada se cubre con bóveda sencilla de crucería decorada con ángeles cenantes. A la derecha podemos observar una pequeña capilla con la figura del Cristo de la Luz. El colegio tiene planta cuadrada abriéndose en su centro un patio. Delante de la fachada se encuentra una plaza espaciosa, rodeada por unas columnas, cuya función era diferenciar la ley ordinal de la ley eclesiástica. La fachada principal tiene mayor altura que las laterales. Los huecos originales fueron reformados con ventanas rectangulares y grandes balcones afrontonados. Sobre el frontón se observan los escudos de los reyes católicos de Mendoza y de los Figueroa. El patio interior tiene un esquema de proporciones matemáticas. Es de 3 pisos apoyados en pilares octogonales. Los frentes llevan cruces potenciadas, escudos alternantes del cardenal Mendoza y Figueroa. Al final del patio exterior se elevó un edificio de ladrillo de 2 pisos que une el colegio con la hospedería. Existen 3 hipótesis sobre el origen de la Universidad de Valladolid. La primera se basa en el traslado del Estudio General de Palencia, que fue la primera universidad de España. La segunda cuenta que fue escuela o estudio particular con sede en la bahía de Santa María la Mayor. La última teoría dice que investigadores consideraron que fue una creación real y municipal. Los Reyes Católicos fueron los creadores y fue fundado por el concejo local. El conjunto de la universidad está formado por 2 claustros, el del siglo XV y el del siglo XVIII, y otras edificaciones anexas, como la capilla o la torre del reloj. La antigua entrada estaba situada en la calle Librería. La fachada del edificio se basaba en una nueva interpretación de la fachada barroca de Fray Pedro. Los estilos utilizados eran planentesco, barroco y neoclasicismo. A un lado de la fachada se encontraba la torre del observatorio y al otro la nueva torre del reloj. En el eje central de la fachada observamos 4 columnas corintias con estatuas que alegorizan las ciencias y las letras. A los lados de la puerta, en el piso inferior, la retórica y la geometría, y en el superior, la teología. En el centro observamos el escudo de la universidad, con el árbol de la ciencia y la tiara, emblema del carácter pontificio de la universidad. En la parte superior, en los laterales, aparecen las estatuas de los reyes protectores de esta universidad: Juan I, Alfonso VIII, Enrique III de Castilla y el rey Felipe II de España.
En el ático, sobre las columnas, se dispone la astrología, la medicina, la filosofía y la historia, y en el centro, la sabiduría pisa la ignorancia, representada por un niño. Un atrio rodea la fachada, delimitado por 18 columnas rematadas con figuras de leones sosteniendo el escudo real. Una de las funciones que tenían los leones desde su construcción era delimitar la ley ordinal y la ley eclesiástica. Frente a la universidad se sitúa una plaza, llamada Plaza de la Universidad, que antiguamente fue Plaza Mayor de la ciudad. La llegada del ferrocarril a Valladolid supuso un gran impulso económico para la ciudad y puso fin a un periodo de decadencia que se remontaba a principios del siglo XVII, cuando el duque de Lerma trasladó la capital del Imperio Español en el año 1606. En 1850, el Ayuntamiento de Valladolid suscribió 100 acciones para la construcción del tendido ferroviario Alar del Rey-Santander. En los años sucesivos, la medida más relevante fue la promulgación el 3 de junio de 1855 de la Ley General de Ferrocarriles, que regulaba la construcción de las grandes líneas y establecía como cometido público estatal otorgar la construcción y explotación a las empresas concesionarias, estando entre ellas la de Madrid y Irún, pasando por Valladolid, para dotar cuanto antes de líneas férreas a aquellas zonas que estaban reclamando con urgencia las necesidades de la industria, la agricultura y del comercio. El 26 de abril de 1856, Espartero, en nombre de la reina, colocó la primera piedra de las obras del ferrocarril. Finalmente, las obras se iniciaron el 9 de diciembre, empezando en la zona de Arcas Reales. Para esa fecha ya se habían explanado más de 60 kilómetros en las cercanías de Arévalo, y anunciándose así la llegada de las primeras locomotoras. La estación del norte se encuentra frente a la prolongación de la acera de Recoletos, cerca de la Plaza de Colón y del Parque del Campo Grande. Enrique Grasset fue el autor de su diseño. Para la definición del edificio tomó como referencias la longitud de un convoy. El proyecto siguió las directrices del eclecticismo francés. La planta adopta forma de U. La fachada principal, que se configura como un arco triunfal, está realizada en piedra y en ella se abren 3 grandes vanos que sirven de puertas de ingreso separadas por pilastras. Durante el siglo XXI se ha puesto en marcha la línea de alta velocidad que une Valladolid, Campo Grande con Madrid-Chamartín. El arco de ladrillo es un monumento singular de la ciudad de Valladolid. Se trata de un arco sobre las vías del ferrocarril Madrid-Hendaya, cercano a la estación de Valladolid-Campo Grande. Se construyó en el año 1856 por Joaquín de Camboa, y hay varias teorías sobre su origen. Una de ellas dice que fue un arco conmemorativo de una visita real, otra que sirvió sobre la inauguración de alguna feria, y alguna sobre algún modelo de túnel. Este arco simboliza la industrialización de finales del siglo XIX. Se construyó como prueba de la resistencia del ladrillo ante la posible derrumbe de los edificios anexos por la llegada del ferrocarril. Con la llegada del ferrocarril, Valladolid se convierte en un nudo de comunicaciones de primera importancia y se crea un proletariado urbano asociado a su explotación y mantenimiento. En torno a la vía surgen barrios de viviendas pensadas para el nuevo proletariado. Aparece el depósito de locomotoras de Valladolid, donde se realizaba el mantenimiento y reparaciones del material de tracción. Con la desamortización de Mendizábal y la reordenación en provincias del territorio español, se transfieren los inmensos huertos y jardines de los conventos y sus edificios.
Se reactivan el comercio y la administración y se abren nuevas plazas y jardines, como el de Poniente, y se reforma el Campo Grande, y se encauza y desvía el río Esgueva. El Campo Grande es un gran parque público ubicado en pleno centro. Está limitado por la calle de la acera de Recoletos, el Paseo de los Filipinos y el Paseo de Zorrilla. Su acceso principal se encuentra en la Plaza de Zorrilla, donde se halla un escudo floral de la ciudad. Su origen como parque se remonta a 1787, aunque ya desde el siglo XV hay que considerarlo como un espacio urbano de gran importancia. Repartidos por su superficie se encuentra una faisanera, una pajarera y un palomar que hacen que los pavos reales, faisanes y palomas sean muy numerosos y se hayan convertido en los auténticos habitantes del parque. Además tiene una gran variedad de árboles que constituyen un verdadero jardín botánico, por eso se le considera el pulmón en Valladolid. La pretensión de los historiadores Juan Antolínez de Burgos y Matías Sagrado y Vitores de retrotraer el origen de Valladolid a la época romana les hace afirmar la existencia de una villa en el centro del actual trazado urbano, de tal manera que los restos que justificarían esa hipótesis estarían situados en lo que durante siglos se conoció como Puerta del Campo. Antolínez sostiene también la existencia en todo el Campo Grande de las ruinas de la antigua muralla situada junto a la Puerta del Campo. Si no se tiene en cuenta las teorías de Sagrado y Antolínez sobre la ocupación romana del Campo Grande, los primeros datos vinculados a la existencia de esta gran superficie indican que se configuró a partir de suelos agrícolas comunales. En realidad, se trata de un típico descansero, teniendo en cuenta el rango de cañada real del actual Paseo de Zorrilla. Según sostiene Martín González, la disposición triangular del parque se debe a que los edificios se orientaron siguiendo la línea de los dos ríos que atravesan la zona, el Pisuerga y el Esgueva. Dentro del parque encontramos diversas fuentes, como la Fuente de la Fama o la Fuente del Cisne, estatuas, como la de Neptuno y el fotógrafo, bustos de personajes ilustres de la época en la ciudad, como el alcalde Miguel Íscar o el poeta Núñez de Arce, e incluso un pequeño estanque.